problema, nos indica que vamos a continuar, ¿ya? Muy bien, a ver, bueno, antes que nada, darles la más... ¿se escucha mi audio? Sí, se escucha perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes que nada, darles la más cordial bienvenida de parte de la Universidad Pedagógica. Bueno, a todos los participantes presentes en sala, bienvenidos a este módulo de actualización denominado Taller de Redacción Académica, ¿ya? Entonces, bueno. Tenemos el placer, el honor de contar con un docente en en este módulo de actualización, quien es el licenciado Nelson Nogales González. ¿Ya? Entonces, un poquito para que lo vayan conociendo. Bueno, les voy a presentar, creo que es muy importante eso, ¿no? Con quién vamos a ir trabajando, ¿ya? Entonces, bueno, nuestro colega docente del módulo, Nelson, es de formación sociólogo por la Universidad Mayor de San Simón, ¿ya? También tiene una maestría en ciencias políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Asimismo, doctor en Ciencias Sociales con mención en Estudios Andinos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Entonces, estamos con un docente de alto nivel académico, ¿no? Y asimismo, entre su experiencia, podríamos tal vez brevemente mencionar que es investigador en instituciones democráticas, entre temas políticos, sistemas electorales, gobiernos autónomos, entre otros, ¿no? Entonces conoce bastante muy bien todo ese campo. También es docente de grado y posgrado en diferentes universidades en Bolivia, ¿ya? Y también en el extranjero, ¿no? Y bueno, también es consultor en temas políticos. Entonces, le damos también la más cordial bienvenida a nuestro docente Nelson. Bien, y por otra parte, también creo que es muy importante este módulo de actualización, taller de redacción académica, ¿ya? Toda vez que los participantes son maestros, ¿no? Maestros, seguramente también hay autoridades administrativas, directores, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, creo que es un módulo de actualización muy importante, porque en este módulo vamos a adquirir herramientas, algunas estrategias también de cómo mejorar nuestra escritura académica. Por eso es muy importante su participación en este módulo y también vamos a siempre pedirles que se pueda prestar la mayor atención posible, ¿no? Asimismo, como bien sabemos que como estamos en un programa, en una institución académica, seguramente también a la conclusión de los programas se les va a ir pidiendo o la presentación de un trabajo académico, ¿no es cierto? Entonces, una tesis, ¿no? Normalmente a la conclusión, entonces va a ser necesario, ¿no? Todas las herramientas, todo lo que van a ir adquiriendo en este módulo les va a servir de gran manera en la elaboración de estos trabajos académicos, llámese tesis, ensayos, artículos, monografías, entre otros, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Bueno, sin duda, pues les va a permitir también mejorar este módulo, pues estos trabajos académicos, ¿no? La presentación y asimismo superar, digamos, algunas dificultades, ¿no? En cuanto a ortografía, escritura, normas de escritura establecidas, ¿no? Que no siempre manejamos, ¿no? Entonces, todo eso creo seguramente a lo largo de este módulo van a ir trabajando, ¿no? Entonces, cualquier duda, consulta que pueda haber, entonces, oportunamente también van a poder hacer las consultas respectivas para que también haya las aclaraciones correspondientes, ¿no? Entonces, es muy importante por todo aquello. Y bueno, sin más que decir, pues, bueno, nuevamente la más cordial bienvenida a nuestro docente y pues la sala es todo de usted, estimado docente. Adelante, por favor. Muchas gracias, Simón. Buenos días con todas, con todos. Antes de, digamos, empezar a exponer sobre los contenidos del módulo, sí me gustaría que se presenten, que me digan más o menos cuál es el trabajo que están realizando, o sea, el trabajo final para obtener el certificado, el título. A grandes rasgos, no necesariamente detallado, porque eso lo vamos a ir trabajando o revisando, digamos, en el módulo o a lo largo de
de estas 4 semanas, ¿sí? Entonces, para la presentación sí me gustaría que enciendan sus cámaras, por lo menos que sea de las pocas veces que las voy a y los voy a ver, ¿sí? Entonces, ¿quién quiere empezar de manera voluntaria o si gustan, pues empezamos, yo empiezo a nombrarlos para que se presenten. Voluntarias, voluntarios, ¿no? Bueno, Ángela, buenos días, Ángela Michelle, por favor. Lisen, buen día, ¿cómo está? Yo soy, bueno, de la Universidad Pedagógica, me presento también. Voy a estar, digamos, acompañando la clase para ver, digamos, cómo se lleva adelante. Entonces, aprovecho de saludarlo, agradecerle que está aquí, también al licenciado Simón, que es de la universidad también. Y bueno, animo a los demás maestros para que enciendan sus cámaras, se presenten, porque así lo hace un poco más personal, ¿verdad? Entonces, Sí, además no me les siento menciono, tan yo soy del solo equipo de y investigación. También me he formado en la San Simón, en antropología, y bueno, eso podría decir de mi parte. Un gran saludo. ya, gracias, Ángela. Vilma, buen día. Vilma, Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. Disculpe que no puedo prender mi cámara. Estoy fuera de casa. Ya para las eh, siguientes sesiones lo voy a hacer. Mil disculpas. bueno, Em, ya, pero entonces Me cuéntame presento. cuál es el Claro. trabajo que estás realizando o de qué es tu trabajo final. Eh, yo soy participante del año 2022. Mi nombre es Vilma Vicente Carguani, maestra de primaria. En ese tiempo estaba pensando hacer recursos con las TICs, recursos didácticos, pero ahora ya voy a cambiar con esto de la inteligencia artificial. Pienso renovarlo, licenciado. Ya, perfecto. Ujú. Entonces, Gracias. ¿quieres trabajar Con IA, sí. ya? Ujú. ¿Y la IA aplicada a En educación educación inicial o en general? primaria, educación primaria comunitaria Ah, vocacional. primaria, disculpa. Ujú. Ya. Ya, bueno, ya. Entonces, Gracias, la licenciado. próxima vez nos Eso, conoceremos. claro Hortensia, que buen sí. día. Aprovechemos que estás con la cámara encendida. Hortensia, mm, estaba ahí. Ah, Hortensia, no, seguramente le dio miedo. Marta, buen día. Marta, Clemente, buen día. Clemente Quispe, Buenos días, Lice. ¿cómo estás, Clemente? Buen día. Eh, yo soy el profesor Clemente Quíspero Pesa del área de educación musical de aquí de Santa Cruz. ¿Qué estás trabajando o qué piensas trabajar? Yo hice el programa 2021 y mi trabajo era elaboración de materiales educativos con herramientas tecnológicas. Ya. ¿Y lo vas a mantener o piensas modificar? Creo que lo voy a mantener, Lice. Ya, ya. Bueno, un Gracias. gusto, Clemente. Ah, la Marta. Limber, Limber, no. Isa Mamani, supongo que es Isabel. Isa, Buenos días a Limber, buen todos. día. Sí, ¿me Cuéntanos escuchan? qué vas a trabajar. Sí, como creo que me falta hacer la defensa o diré la entrega de el trabajo final de investigación, me parece.
Ya, pero ¿y qué piensas trabajar o qué estás trabajando? Sí, estoy trabajando con audiovisuales y también con recursos tecnológicos. Ese era mi tema. Ya. Utilización de una aplicación para mejorar los audiovisuales. Ese era mi contenido. Y ya, y cuando hablas de audiovisuales, ¿te refieres a videos? Sí, a videos. El diplomado que yo estaba haciendo era eh, aprender tecnologías y me ha gustado la aplicación que yo estaba utilizando y quería promoverlo eso. Listo. Ya está bien. Gracias, Limber. Marta. Daniela Pérez. Buen día, Licey. ¿Cómo estás, Daniela? Buen día. Eh, Soy del área de educación musical. He trabajado en el año 2021 ya con el uso de las aplicaciones y creo que lo voy a mantener con el uso de las aplicaciones para el área de educación musical. Ya, ¿y con qué aplicaciones? Herramientas tecnológicas, el uso de las aplicaciones para, por ejemplo, el Videopanda para comprimir videos, para que pueda ser más factible para los estudiantes y herramientas de educación musical también netamente. Ya, perfecto. ¿Y qué aplicación es para educación musical? Curioso, seré curioso. Perdón, Lice, es que estoy en el auto y no escucho muy bien. Ya está bien, Daniela. Otro momento conversamos con más calma. Hortensia, Buen día. ¿cómo Em, estás? Buen día. Estaba yo en la gestión 2022 elaborando el proyecto académico final. Mi tema es elaboración de materiales para a través de aplicaciones, no, el uso de videos y audios para el aprendizaje de ciencias naturales y matemáticas. Ya, me parece bien. Zulma, buen Eso día. estoy en ese medio camino. Bien. Ya, perfecto, Hortensia, gracias. Zulma, buen día. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Recién ingresando a la reunión, licen. Ya cuéntame qué estás trabajando o qué vas a trabajar como documento final. Bueno, yo ya lo subí prácticamente, solamente que tenía problemas en el uso de este software Turnitin, entonces, pero me aprobaron el tema y todo, era la evaluación o implementación de herramientas tecnológicas digitales en la evaluación. Eso era mi tema. Ya, y vas a mantenerlo, supongo. Bueno, si ya lo han aprobado, sí, sí. Sí, sí, lo voy a mantener, Lisa. Ya, está bien, gracias. ¿Quién es HPAMD Ryzen 5? Que supongo es el nombre del equipo. Ryzen 5. Sí, bueno, Lice, buenos días. ¿Me escucha, Lice? Sí, sí, te escucho. Ya, gracias. Estoy en un lugar un poco muy ya no adecuado. Bueno, Lice, mi nombre es Humberto Ticona Quispe. Bueno, estaba trabajando en la gestión 2021, soy participante 2021. Bueno, estaba trabajando sobre videos tutoriales como estrategia didáctica, ¿ya? Y ahora, bueno, no sé, depende, entonces yo pienso que voy a ir cambiando ya, licenciado.
Ya, ¿y a qué tema piensas cambiar? Mm, eh, en sí es educación secundaria, o en este caso es educación alternativa, licenciado. Ya, alternativa, sí, pero centrándote en qué grupo. En videos tutoriales como estrategia didáctica. Ya, pero claro, cuando me dices educación alternativa, pues, ¿a qué te refieres exactamente? Más que todo licenciado para personas jóvenes adultos en este caso, ¿no? A partir, o más que todo para educación secundaria, licenciado. Ya, 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 perfecto, perfecto. Bueno, entonces creo que ya Ya, nadie más gracias, lic. falta. Daniela, sí, Vilma, ya, Marta. Marta, ¿estás ahí? Mónica, con Mónica terminamos y empezamos. Mónica, Mónica, bueno. Licen, buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Lice. He entrado tarde, lo siento, no podía encontrar buena señal. Ya, pero cuéntame qué estás trabajando o qué piensas trabajar. Lice, tenía algunas dudas sobre eso. Por ejemplo, nos decían, ¿no ve? Que tenemos que seguir trabajando lo que ya teníamos, ¿verdad? Pero yo cambié de unidad educativa. ¿Vale todavía eso, lo que ya había trabajado? Este, Mónica, te miento si te digo cualquier cosa. Esa pregunta te pido que la realices al personal de la universidad, porque yo Dice, no sé si tal yo, vez la verdad, no puedo estoy muy contestar. seguro de ello. Listen, tal vez brevemente solamente acotar que sí, no hay ningún problema si ya ha cambiado de unidad educativa. Lo que sí tiene que hacer es que esté ajustado, ¿no ve? A las normas de presentación que se le están pidiendo para la conclusión de su artículo. Solo eso brevemente. Y si tiene más dudas, que me escriba internamente. Ya has oído, Mónica. Entonces, cualquier duda que tengas, con Ángela, por favor, de manera interna. ¿Sí? Bueno, empezamos y ya en el transcurso de lo que va el módulo y de las semanas. Espero yo conocerlos y conocerlas a todos, por lo menos a través de la cámara, unos breves minutos. ¿Sí? Lo que vamos a ver a lo largo del módulo es justamente algunos elementos centrales que tienen que ver con la redacción académica principalmente. Vamos a ver cómo, esta semana vamos a ver cómo hay una gran diferencia entre la oralidad y la redacción escrita o lo escrito, eh, porque pues tanto el habla y la escritura, que son dos formas de comunicación, pues tienen reglas totalmente distintas, ¿sí? En la comunicación verbal, pues se permiten determinadas, digamos, licencias, ciertas flexibilidades, cosa que no ocurre necesariamente en la escritura. La escritura realmente tiene un conjunto de reglas y cualquier, digamos, cambio o modificación en el orden del armado de la escritura, pues cambia totalmente el sentido de lo que se desea decir o lo que se desea expresar, ¿sí? Entonces, justamente en esta primera sesión vamos a ver este elemento y lógicamente cuáles son los niveles de la redacción, ¿sí? Y a lo largo del módulo vamos a ir como profundizando y tratando de trabajar como parte de su documento, bueno, no trabajar parte de su documento, sino que sí tratar de mejorar o de adquirir las herramientas y las competencias necesarias para que lógicamente tengan y terminen un documento
de determinada calidad para que puedan concluir, digamos, como esta etapa de formación, ¿sí? Lo que debemos entender es que la escritura es un proceso de comunicación, ¿sí? Y la escritura, como otras habilidades, solo se adquiere practicando, ¿sí? Es como manejar bicicleta, o sea, tienes que montarte en la bicicleta, tratar de pedalear hasta lograr conseguirlo. Y lo mismo, la escritura es practicar, 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 como muchas otras habilidades, ¿sí? Lo mismo, ustedes que ya son profesores saben que pues no basta un un acercamiento teórico, un conocimiento teórico para ir aprendiendo, digamos, como algunos conocimientos, ¿no? No sé, me pongo a pensar en la matemática. Si no practico la matemática y el álgebra, lógicamente, por más de que sepa la noción de manera teórica, pues quizás no nunca lo haga de manera práctica. Y es así como ocurre en la redacción, ¿sí? El aprendizaje en la redacción pues exige una cierta precisión en el uso principalmente de los términos, de las palabras. Este es un error muy frecuente que a veces utilizamos términos que creemos son intercambiables o incluso sinónimos, pero que en términos reales pues no tienen relación, ¿sí? No sé, yo me pongo a pensar la tarima, la pasarela, que tienen una funcionalidad parecida, o sea, es decir, que pueden funcionar como escenario, pero lógicamente, pues, tienen connotaciones totalmente distintas, ¿sí? Entonces, claro, ello exige que nosotros tengamos un uso adecuado de los términos para expresar de manera clara y precisa aquello que estamos pensando o aquello que queremos transmitir, ¿sí? Nuevamente, es un error el tratar de utilizar términos que pueden tener una funcionalidad similar, pero que tienen connotaciones totalmente distintas, ¿sí? Entonces, además de que la redacción implica como una cierta coherencia y lógicamente un cierto carácter científico, ¿sí? Escribir es una actividad compleja, de alguna manera lenta, porque además uno cuando empieza a escribir en términos académicos o literarios, siempre tiene que volver para nuevamente repasar y ver el sentido, si las palabras son las adecuadas, las correctas, etcétera, etcétera. Entonces, la escritura como proceso es un proceso bastante complejo, de ires y venires, ¿sí? Que lógicamente demanda dedicación, ¿sí? Si uno no le dedica el tiempo necesario a la redacción y a la escritura, siempre va a encontrar o va a tener problemas, siempre van a recurrir a muletillas, nunca van a poder utilizar los conectores adecuados. Sus oraciones pueden estar mal construidas, pueden utilizar muchas subordinadas, eh, mm, y problemas de sintaxis, etcétera, etcétera, ¿sí? Lógicamente, pues para escribir, uno primero tiene que leer, ¿sí? Que este es un consejo que le doy a todos los estudiantes, no importa el área, porque claro, la lectura es como la base, primero para que amplíes tu léxico, y segundo, porque de manera automática ya vas conociendo el orden y la construcción de los párrafos y de los documentos. O sea, ya el cerebro de alguna manera va logrando captar las reglas, el sentido y la secuencialidad en la construcción de las ideas de forma escrita. Entonces, al ser una actividad muy compleja, pues primero requieres un conjunto de conocimientos sobre determinado tema.
Y ahí es donde nuevamente entra la lectura. O sea, uno nuevamente para aprender a escribir primero tiene que leer, ¿sí? O sea, uno puede tener una idea aproximada sobre algún tema, pero sí siempre va a necesitar recurrir a información, a datos, eh, a argumentos para ir desarrollando la idea, ir argumentándola, sosteniéndola y desarrollándola, ¿sí? Entonces, ustedes que están ya, digamos, en la etapa final, asumo que deben estar empapándose de las IAs, de las nuevas tecnologías, de las aplicaciones en diferentes ámbitos educativos, etcétera, etcétera. Porque al igual que ustedes, otras muchas personas en todas las latitudes también están trabajando el mismo tema, ¿sí? Entonces, lo ideal o lo que sí deberían hacer es como tratar de revisar qué se ha escrito sobre sus respectivos temas en cualquier tipo de latitud, ¿sí? En Ecuador, en Colombia, en Perú, en México, que sí hay como unas ciertas similitudes y unas ciertas continuidades, y la educación también tiene como unas características más o menos similares, ¿sí? La escritura, pues como les dije, es complejo y no es lineal, o sea, no es que uno empiece a escribir y termina en el punto final, sino que siempre uno regresa a revisar, a corregir, a borrar, etcétera, etcétera. Entonces tiene un carácter cíclico, una idea de idear, hacer y rehacer de manera constante, por eso salvo que ya hayan desarrollado una capacidad y una habilidad para escribir de manera rápida y coherente, pero sí siempre, incluso en los trabajos académicos, principalmente en los trabajos académicos, pues uno siempre tiene que retornar para revisar, corregir y tratar de rehacer algo, ¿sí? Ya sea porque surgió información nueva, porque tuviste una nueva idea que se ajusta o porque los argumentos que estabas utilizando no son lo suficientemente convincentes o no son los adecuados, por muchas razones. Entonces, sí, el proceso de la escritura pues es bastante complejo y no es lineal. No es que uno empiece, uy, continúa hasta el punto final. No, en realidad es siempre regresar, volver, revisar, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero lo bueno es que la escritura como proceso primero permite organizar el conocimiento que tienes, ¿sí? O sea, es decir, ya poder generar de manera mecánica e inconsciente, digamos, la sistematicidad, ¿sí? Y en tu cabeza justamente se va ordenando y organizando todo el conjunto de ideas y de argumentos que uno podría ir redactando y armando a lo largo del documento, ¿sí? De la escritura, ¿sí? Como habíamos dicho, este el lenguaje oral y el lenguaje escrito, o la comunicación oral o la comunicación escrita, pues son diferentes, ¿sí? Aunque por error hay gente que escribe como habla. Y nuevamente, pues la comunicación verbal tiene unas reglas y se permiten, digamos, ciertas flexibilidades que están relacionadas con los acentos, ¿sí? Y también con el uso de los modismos, los coloquialismos y quizás algunas locuciones que pueden tener, digamos, como un origen geográfico, ¿sí? Entonces, claro, en esa medida, pues la comunicación oral suele tener otras características y nuevamente una determinada flexibilidad que no tiene la comunicación o el lenguaje escrito, ¿sí? Eh, la escritura académica pues no es la transcripción necesaria y obligatoria de lo oral
o incluso de las ideas, porque siempre hay una diferencia entre lo que estás pensando y lo que has escrito, ¿sí? Porque lo escrito está relacionado con el conjunto de palabras que estoy utilizando para exponer mi idea, ¿sí? Y va a haber una diferencia. A lo mejor no he encontrado los términos adecuados o correctos para expresar la idea que tengo. Entonces sí hay como una diferencia, ¿sí? Y hay una cierta distancia. Y con el paso y con el transcurrir de la escritura recién vas a ir afinando y encontrando los términos y las palabras adecuadas y correctas para poder de alguna manera representar la idea que tuviste en la cabeza y ponerla en el papel, ¿sí? Entonces, nuevamente, la redacción escrita, pues es la organización del conocimiento, del conjunto de ideas que uno tiene en la cabeza y el proceso de la construcción en el papel, ¿sí? Porque claro, la oralidad implica este proceso de comunicación y de intercambio, pues que es inmediato, ¿sí? Y que lógicamente tiene la idea de un interlocutor, de un receptor, toda esta idea de los mensajes, de los códigos, etcétera, etcétera. Pero claro, ello implica que haya como unos códigos compartidos para una comprensión, ¿sí? Para una comprensión adecuada de aquello que estamos hablando. O sea, es decir, que estemos en la misma sintonía y de que implícitamente sepamos de qué habla el otro o los términos que utiliza el otro, ¿sí? Nuevamente, a veces el sentido de las palabras es distinto dependiendo de dónde uno está ubicado. ¿Sí? O sea, no sé, yo me pongo a pensar, por ejemplo, acá a la fruta palta, pues le llamamos palta, pero eso solo ocurre aquí en Perú, en Chile y en Argentina. Y en el resto del continente le denominan aguacate, ¿sí? O a la frutilla. En Bolivia, en Argentina, le decimos frutilla. Creo que en Chile también le decimos frutilla, pero en el resto del continente le dicen fresa. Y así con muchas otras palabras o expresiones, ¿sí? Que cambian de sentido. Entonces, la oralidad es justamente esta idea de los códigos compartidos que están relacionados con un contexto y con la comprensión en el proceso de comunicación, ¿sí? En cambio, la escritura pues tiene una estructura, tiene un conjunto de reglas gramaticales, sintácticas, ortográficas, etcétera, etcétera. Y necesitan precisión, pues, y de alguna manera la escritura, a diferencia de la oralidad, pues tiene un carácter permanente. O sea, lo que he escrito hoy lo pueden leer mañana, pasado mañana, de aquí a una década, 2 décadas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso ocurre con los artículos académicos o el proceso de generación académica o científica. O sea, porque el conocimiento es acumulativo. Lo que yo pueda escribir ahora, pues seguramente es en base a el cúmulo y el proceso de acumulación de conocimiento de siglos, ¿sí? Yo que soy del ámbito de ciencias sociales, pues muchas de las ideas que incluso ahora se discuten, pues han sido pensadas, discutidas hace más de 2000 años, ¿sí? Yo me pongo a pensar, no sé, en el pensamiento político, que es de Grecia, ¿sí? Entonces, como la democracia, la aristocracia, etcétera, etcétera, o el liberalismo que viene desde el siglo XVI, que son hace más de 400 años y se discuten los mismos temas ahora, ¿sí? En términos políticos. No hemos cambiado o hemos evolucionado. Entonces, claro, la escritura pues tiene una permanencia
un carácter permanente y me pueden leer en cualquier momento, ¿sí? En cambio, la oralidad pues implica como una comunicación directa y una comunicación fugaz, ¿sí? Entonces, el propósito de la escritura pues es una construcción de conocimiento verificable y sustentable, digo, sustentado, ¿sí? Entonces, cualquier idea tiene que tener un argumento y respaldado por un conjunto de datos, porque los datos son justamente el elemento que le va a dar un carácter académico y científico a la idea que uno pueda tener, ¿sí? La idea de la cientificidad que se deriva del pensamiento de Newton y el método científico, pues se ha ido aplicando, mejorando y aplicando a todas las áreas de conocimiento, ¿sí? Entonces, para que algo sea considerado científico o académico, pues tiene que tener una cierta rigurosidad que está relacionado con el conocimiento verificable y sustentado por un conjunto de datos, ¿sí? Porque eso le va a dar validez al documento y también al conjunto de ideas que nosotros sostenemos a través de los artículos académicos, a través de las tesis, a través de las tesinas, de las monografías, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, claro, hay diferentes estilos dentro de la comunicación y también dentro de la escritura, porque nuevamente no es lo mismo escribir un poema, escribir un cuento o escribir, digamos, una novela, ¿sí? Tienen unas estructuras distintas, tienen unas finalidades distintas y, lógicamente, tienen un proceso de construcción totalmente distinto, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la comunicación, incluso que se pueda transcribir están las ideas de las entrevistas y que las entrevistas pues son una herramienta dentro de la metodología para la recolección de información, para la obtención de información, ¿sí? Aunque nuevamente pues las entrevistas son aplicadas como herramientas metodológicas a un montón de campos, ¿sí? Lo más conocido, común y frecuente, pues son las entrevistas de los medios de comunicación, sean escritos, radiales o televisivos, ¿no? Entonces, a una autoridad, a un ciudadano o a alguien le preguntan sobre un determinado tema, pues la respuesta siempre tiende a ser espontánea, centrada, digamos, como en una temporalidad y responde como a algún tipo de emotividad. Claro que va a depender mucho de la naturaleza de la entrevista y de la pregunta, pero sí siempre pues tiene una temporalidad y responde como a algún tipo de emotividad, ¿sí? El poema literario o la literatura en general, pues tiene otras finalidades. En este caso, el poema literario, pues tiene un uso estético y la palabra, pues como símbolo para como alegoría o como gratificación, ¿sí? Pero dentro de la literatura, nuevamente, pues existen diferentes estilos, diferentes formas que pueden justamente tener un carácter lúdico, o sea, en los juegos de palabras. Hay libros escritos totalmente con palíndromos. Los palíndromos, una pregunta, ¿saben qué es un palíndromo, no ve? ¿Aló? No, no dicen. Son estas palabras o frases que leídas al derecho o al revés tienen el mismo significado. Por ejemplo, oso. Leído de derecha a izquierda tiene el mismo significado o de izquierda a derecha. Por ejemplo, atino, bonita.
¿sí? Si ustedes lo escriben y lo leen de derecho o al revés, o sea, sí va a tener o a decir lo mismo. Yo soy, por ejemplo, que es otro palíndromo. Entonces, aunque no lo crean, hay libros completos escritos con palíndromos. Y claro, imagínense, pues la habilidad que uno debe desarrollar para tratar de escribir de esa forma. Sí, esa, por ejemplo, pues es como una forma lúdica del uso del lenguaje escrito. Y lo mismo, no sé, los cuentos, las novelas que son como para eh, que tienen la finalidad del divertimiento, de la relajación, de la transmisión de conocimientos, etcétera, etcétera. Pero entonces, pues es un estilo y nuevamente cada tipo de escritura literaria, pues tiene su propia estructura, tiene sus propias reglas eh, y sus propios elementos. O sea, nuevamente no es lo mismo un cuento, no es lo mismo una novela corta, una novela extensa. Incluso dentro de los poemas, pues hay como un conjunto de reglas para el uso determinado de sílabas, de palabras. Y ahí es donde se diferencian las elegías, las odas, etcétera, etcétera. O sea, aunque no lo crea, hasta hace unos 5 años atrás yo no sabía que los poemas tenían un conjunto de reglas, pero así rigurosas incluso, que se derivan de la matemática. Eso lo aprendí leyendo a Bolaños, Roberto Bolaños, con Los Detectives Salvajes, ¿sí? Yo la verdad no tenía la más mínima idea de que sí, la poesía tenía un conjunto de reglas y métricas y dependiendo de la métrica, pues se diferenciaban unos de otros, ¿sí? Pero imagínense. Ahora, el académico, el escrito, pues es lógicamente tiene un rigor disciplinario, tiene una conciencia idiomática, y esto tiene que ver nuevamente con eso que les mencioné hace un momento, del uso adecuado de los términos. Nuevamente, a veces utilizamos palabras que creemos intercambiables o incluso creemos que son sinónimos porque tienen una funcionalidad nuevamente parecida, pero que tienen connotaciones diferentes, ¿sí? Entonces uno tiene que, sí, de alguna manera, manejar de manera clara y precisa los términos y las connotaciones, ¿sí? Ahora, lógicamente, pues la redacción escrita responde como a unas tradiciones, ¿sí? Por ejemplo, los latinoamericanos somos mucho de ensayos, ¿sí? Si uno se pone a pensar, gran parte de la producción de conocimientos en muchas áreas, en la educación, en la sociología, en la antropología, en la geografía, todos los escritos de principios del siglo XX, finales del XIX, etcétera, etcétera, tienen este carácter de ensayo, ¿sí? Que tienen en algunos casos cierta rigurosidad, que tienen bastante reflexión y pueden descansar en un conjunto de datos y de información. Pero claro, eh, digamos, a ojos actuales y contemporáneos, pues uno diría, pues no es tan académico y tan científico. Digamos, hay ciertas licencias que se tomaron gran parte de los pensadores. Y eso ocurre pues a lo largo de todo el continente, o sea que nosotros tenemos como esa tradición ensayística, ¿sí? En cambio, Europa y Estados Unidos tienen otra forma y otro estilo para la redacción. O sea, han ido cambiando y si bien antes eran no tan ensayísticos, sí, toda su información y sus trabajos y sus reflexiones en todos los ámbitos, pues descansaban en
esta idea de los datos, de la información, de la verificación, de la confiabilidad, de la replicabilidad, de la validez, etcétera, etcétera, hasta lograr desarrollar aquello que conocemos como los artículos académicos y la creación de las revistas, ¿sí? De las revistas académicas. Entonces, nuevamente, lo escrito académicamente puede nuevamente responder a algunas tradiciones. Eh, Solo ahora, ya digamos como en las dos últimas décadas, ya hay como una idea de que el artículo académico, el denominado paper, es, digamos, el estándar para la publicación académica. ¿Sí? Que pues es por la influencia europea y norteamericana, pues porque ese es el estándar que se denomina para que alguien de alguna manera tenga un aporte a la ciencia, ¿sí? No importa el ámbito o el nivel. Y claro, todos estos artículos tienen como una estructura básica y un conjunto, digamos, como de elementos representativos y claves, ¿sí? Entonces, lo escrito tiene que ver con tradiciones, ¿sí? Con unas tradiciones que nuevamente, pues ahora adquieren o tienen, digamos, un sentido un tanto distinto. Nosotros, los bolivianos, sí, principalmente los bolivianos, porque en América Latina ya algunos países han adquirido esta idea del paper hace ya más tiempo atrás, no sé, que será unas 3 décadas más atrás o quizás 4. Sí, nosotros recién estamos como tratando de ingresar esa lógica y utilizar ese estándar y esa tradición, porque todavía en muchos ámbitos, pues, prima todavía esta idea de el ensayo como una forma de desarrollo de conocimiento o de exposición de conocimiento, ¿sí? Que sí puede tener una cierta rigurosidad y unas ciertas bases, pero que nuevamente, pues a ojos o estándares académicos, científicos, pues sí tiene como ciertas debilidades, ¿sí? Este es un ejemplo, uy, este es un ejemplo de, digamos, la entrevista, el poema y lo académico. Uy, ¿cómo es que? Ay, quiero borrar esta barra que se oculte, pero... Uy, ay, ah, nos va. Lo siento. Pero bueno, este es el ejemplo, ¿no? Entonces, si uno mira bien, la entrevista tiene unas características, ya dijimos, es oralidad, tiene un tono conversacional, tiene una determinada espontaneidad, una temporalidad, generalmente son frases cortas, de repetición simple, y lógicamente hay un interlocutor. En cambio, en la poesía o en la literatura en general, el lenguaje puede ser metafórico, se pueden utilizar diferentes figuras literarias. ah, Generalmente los poemas tienen un determinado ritmo o la literatura en general tienen un determinado ritmo que varía de acuerdo a sus reglas. Entonces, aquí la palabra tiene como otra finalidad, tiene una finalidad más estética y tiene una cierta emotividad. Nuevamente, pues aquí se pueden utilizar versos, metáforas, enumeraciones, y si leen Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, se van a dar cuenta de que el mundo de la poesía es muy complejo y realmente, qué valientes aquellos que se dedican a ello, ¿sí? Eh, Puede haber un lector universal en el caso de los poemas, o no, eso también depende mucho del gusto. La verdad también yo prefiero la prosa.
El lenguaje académico, pues, tiene que ver con un lenguaje expositivo, un lenguaje bastante argumentativo. Generalmente se utilizan frases largas con subordinaciones o referencias culturales. Y la organización del texto, pues, sigue una determinada estructura coherente para un determinado lector. O sea, aquí se escribe no para uno, sino para otros, ¿sí? Y eso es algo que uno debe tener claro. Nosotros, a lo largo de nuestra existencia, siempre nos comunicamos y ahora más a través de lo escrito, ¿sí? Entonces, nosotros escribimos mucho, pero no para nosotros, sino para otros. Y uno cuando escribe tiene que pensar en el lector. ¿Quién es el lector? ¿Qué conocimientos tiene sobre lo que yo estoy escribiendo? Este, cómo, cómo yo quiero que reaccione, qué ideas quiero que expresar, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que pensar en el lector. Uno cuando hace las monografías, las tesinas, las tesis, o sea, uno no escribe, bueno, en algunos casos pueden escribir como por gratificación, pero en realidad uno escribe y sustenta un conjunto de ideas para otros y que dentro del ámbito académico pues le den cierta validez y lo reconozcan como un miembro más de la comunidad académica, ¿sí? Que eso es como la finalidad de las tesis, las tesinas, las monografías, etcétera, etcétera, de otros documentos, ¿sí? Entonces, la escritura primero implica como una planificación, ¿sí? O sea, ¿cómo organizo mis ideas y cuáles son los objetivos que persigo? ¿Sí? Esa es una primera etapa. La segunda etapa, y que ya tiene que ver con la escritura, es cómo convierto esas ideas en un conjunto coherente de palabras, frases, oraciones, párrafos, etcétera. Y nuevamente, hay una diferencia entre la concepción, o sea, la idea que yo tengo, y mi capacidad para transmitir y redactar esa idea, ¿sí? Son dos cosas totalmente distintas. Y el proceso, como dijimos anteriormente, es cíclico o es complejo, es de idas y vueltas, y que, claro, o sea, siempre implica como una verificación y una corrección, ¿sí? Por ejemplo, yo hace poco terminé un artículo académico y estoy esperando la respuesta de la revista a la que envié sobre la justicia electoral en las elecciones judiciales. Esa idea la tuve, lógicamente, en las elecciones de diciembre del 2024 y solo terminé el artículo académico hace unos 4 meses atrás, ¿sí? Claro que pues no me la pasé todo ese tiempo escribiendo y redactando de manera permanente, pues porque al igual que ustedes, pues uno tiene una carga laboral, tiene unas ciertas responsabilidades, etcétera, etcétera, y en todo eso, pues uno tiene que buscar y encontrar el tiempo para redactar, escribir, etcétera, etcétera, ¿sí? Mi idea inicial que tuve allá en el 2024 era sencilla, es simplemente demostrar que las elecciones judiciales pues no eran democráticas y estaban carentes de cualquier tipo de justicia electoral. Así como les expongo, pues suena fácil y sencillo. Es una idea comprensible, es una idea directa y de alguna manera, pues, fácil, entre comillas, de sustentar, ¿sí? Pero claro, esa idea simple y sencilla que les acabo de mencionar, pues en el proceso de la textualización, el de convertirlo en ideas,
pues lógicamente es cómo sostengo esto que estoy diciendo. Entonces tengo que buscar un conjunto de información, tengo que buscar datos, tengo que recopilar datos, tengo que entrevistar a gente, etcétera, etcétera, para llegar y sostener esta idea tan simple, ¿sí? Y cuando ya tuve, digamos, desarrollada toda la idea, pues me la pasé en el proceso de revisión, de corrección, este, de borrar, rehacer, etcétera, etcétera, que toma su tiempo, ¿sí? E imagínense, la idea la tuve el 2024 y solo lo terminé de textualizar y de corregir hace unos meses atrás. Ojo, esto no lo estoy diciendo como para que se asusten, sino que para que consideren que sí, el proceso de la escritura pues tiene unas complejidades y, y unas secuencialidades que a veces no lo tenemos en cuenta. O sea, pero que es muy importante, ¿sí? Para ello, pues uno tiene que planificar bien su tiempo. Todos tenemos cargas laborales, cargas familiares, muchas cosas, pero dentro de todo ese tiempo, pues uno tiene que ir generando espacios para dedicarle a la escritura. ¿Sí? Y quienes ya tienen algo avanzado, pues qué bueno, y los que quieren empezar desde cero, pues tienen que ya ir creando y desarrollando, pues, el conjunto de ideas que van a tratar de plasmar, ¿sí? Pueden hacerlo a través de lluvia de ideas, a través de esquemas, a través de tablas. La idea es que ya vayan pensando y tratando de organizar el conjunto de ideas que las van a trasladar a su documento, ¿sí? Entonces, la información la pueden traducir en cualquier despliegue visual, que puede ser un mapa mental, puede ser un esquema, puede ser un diagrama, eh, o cualquier otra naturaleza. Eso depende mucho de la habilidad de las herramientas que manejan. Ahora, pues con las IAs tenemos muchas facilidades para, digamos, desarrollar mapas mentales, esquemas, etcétera, etcétera. Pues hay muchas aplicaciones que te ayudan, digamos, a sintetizar la información para que no estés, digamos, como saturándote, ¿no? Hay como ciertas facilidades que nos permiten organizar mejor las ideas, pero claro, pues la idea es como primero tener todo eso para luego organizar o que la IA nos ayude a organizar, ¿sí? Y claro, pues es pensar qué es lo que yo quiero conseguir con el documento, o sea, quiero exponer una tesis, o sea, una idea que yo tengo respecto a la mejora en la educación, simplemente quiero describir unos procesos educativos o la implementación de nuevas herramientas en el proceso educativo. Quiero corroborar algunas hipótesis. ¿Qué es lo que quiero? ¿Sí? Que eso también depende mucho del conjunto de ideas que uno va desarrollando y pensando. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo pretendo? Y claro, ¿cómo deseo que reaccione el lector? Ahora, hay diferentes niveles dentro de la escritura, ¿sí? La microestructura, pues, es la idea de la oración, ¿sí? El uso preciso de los términos y ajustarse a todas las reglas gramaticales, ¿sí? Recordemos que la oración, por muy simple que sea, tiene una estructura, ¿sí? Sujeto, verbo, predicado, ¿sí? Que digamos es lo más básico y elemental. De ahí sí lo podemos poner sustantivos, adjetivos, artículos, etcétera, etcétera, para ir agrandando a una determinada idea, pero digamos esto es lo más básico, ¿sí? Y la macroestructura es cómo organizas las ideas en bloques, ¿sí?
Por ejemplo, un párrafo, que es un conjunto de oraciones con una secuencialidad lógica, pues cada oración tiene una determinada finalidad o función dentro del párrafo, ¿sí? Las primeras oraciones expondrán el tema, una idea. Las oraciones del medio argumentarán el tema o la idea. Y el último párrafo tendrá la finalidad de una conclusión o de un cierre o un repaso. Nuevamente, eso va a depender mucho del tipo de párrafo, ¿sí? Entonces, la microestructura hace referencia como a el orden lógico de la oración y el, el, el uso de las reglas gramaticales, y la macroestructura, digamos, a cómo se organizan las oraciones dentro de un documento, dentro de un párrafo. Y lo mismo, los párrafos tienen determinadas funciones dentro de un documento, ¿sí? Habrá unos párrafos de introducción al tema, de exposición al tema, otros párrafos de argumentación, exposición de datos, descripciones, etcétera, etcétera, y unos párrafos dedicados a la conclusión, al repaso o al cierre, ¿sí? Que ese es más o menos cómo funciona la escritura. Entonces, todo tiene una estructura y tiene una determinada lógica. Ahora, como ejercicio, quiero que me hagan esto, ¿sí? Inicialmente ahora, primero para ir viendo y desarrollando y tratando de tantear la habilidad para la escritura, pero también como para que repasemos y veamos estas ideas que ya les he ido desarrollando, ¿sí? Entonces, lo primero es que en una oración describan la bandera de Bolivia. Cuando ya tengan esa oración, a partir de esa oración quiero que en un párrafo describan la bandera de Bolivia. Y después, a partir del párrafo, quiero que ese párrafo lo amplíen a 3 párrafos y describan la bandera de Bolivia. ¿Sí? Para esto, nos vamos a tomar unos 10 minutos. Ahorita son las 11:15. Entonces, 11:25, pues me van a leer su oración, su párrafo y sus párrafos. ¿Sí? Explicaciones para que esas tres franjas nos llenen de orgullo, las cuales tienen el siguiente significado. El rojo representa la sangre derramada por nuestros héroes, el amarillo la riqueza mineral y el verde la riqueza vegetal. Y estoy en construcción en los siguientes párrafos, licenciado. Ya está bien, pero al igual que Mónica, tu primera oración no describe la bandera, sino que dice que es la bandera. ¿Sí? Nuevamente Es un dicen es un símbolo. símbolo patrio, ¿sí? Pero no Ujú. la describe. ¿Sí? Marta, Marta, Marta. No, no está. Hortensia, Hortensia, Hortensia. No, no está. Zulma, Zulma. No, tampoco está. Honor, ELN. Vilma. ¿En qué he participado, licenciado? Ah, ya, disculpa. Uy, cierto. Ujú. Hortensia, Marta, Honor, LN. Maravilloso. Bueno,
Entonces, eh, este ejercicio sencillo, nuevamente, nos muestra de alguna manera que el proceso de la escritura, pues es como medio complicadito porque claro, como qué palabras vamos a utilizar para desarrollar una idea, ¿sí? Nuevamente, en un par de casos, la oración inicial no describe, sino que menciona qué es, y eso es lo que generalmente pasa porque confundimos la finalidad de algo con la descripción o con la exposición de lo que es, ¿sí? Y como se habrán dado cuenta, pues nuevamente, a veces nos cuesta describir cosas tan básicas y tan sencillas como la bandera o como una mesa, una silla. Si ustedes intentan hacer el ejercicio de nuevamente describir estas cosas cotidianas, frecuentes, van a darse cuenta de que hay una cierta dificultad en la descripción de esos objetos o de cualquier otro objeto de nuestra cotidianidad, ¿sí? La almohada, pues, el escritorio, el televisor, cosas así. Intenten hacer el ejercicio y el martes que nos vemos, pues me van a contar cómo les ha ido, ¿sí? Pero entonces, nuevamente, este ejercicio nos expone como la dificultad de, primero, ordenar nuestras ideas y después transcribirlas de manera coherente en un párrafo o en un conjunto de párrafos, ¿sí? Y también nos muestra el proceso de la escritura y de la complejidad que ello implica. Porque claro, en 10 minutos uno primero tiene que pensar la idea, cómo voy a describir la bandera, y cómo esa descripción la voy a ir ampliando, pues, en un párrafo o en 3 párrafos. ¿Sí? Entonces eso implica nuevamente como, bueno, el primer párrafo va a tener esta idea, el segundo párrafo va a tener esta otra idea, el tercer párrafo va a tener esta otra idea, ¿sí? Y claro, nuevamente en los párrafos tiene que haber como una estructura y una secuencia un tanto lógica para que toda la idea desarrollada en los párrafos se entienda. ¿Sí? Entonces, con este breve ejercicio nos damos cuenta, de alguna manera, pues la complejidad que supone la escritura. A ver, entonces, lógicamente, pues la textualización y la revisión implica como varios procesos, varias etapas y varios pasos, ¿sí? Nuevamente, pues una cosa es tener una idea y otra cosa es transcribirla o textualizarla. Y para la textualización, pues lógicamente uno tiene que utilizar todos los recursos posibles para el desarrollo, ¿sí? Si volvemos a este ejercicio, la oración básica y fundamental sería así: la bandera de Bolivia tiene tres colores divididas en franjas, rojo, amarillo, verde. O bueno, incluso divididas en franjas lo podemos anular y decir la bandera de Bolivia tiene los colores rojo, amarillo, verde, ¿sí? Y si queremos construir un párrafo,
pues podemos decir lo que dijeron ustedes, ¿sí? La bandera de Bolivia tiene tres colores, rojo, amarillo, verde, punto. El rojo representa la sangre de los héroes caídos en la Guerra de la Independencia. Punto. El amarillo representa la riqueza mineral del país. Punto. El verde representa la riqueza natural de nuestro país. Punto. ¿Sí? Que más o menos ya tenemos el párrafo. Y para los otros párrafos, pues ya la cosa se complejiza y podríamos decir, la bandera del Estado plurinacional de Bolivia está dividida en tres franjas, en la franja superior el rojo, en la franja del medio el amarillo y en la franja inferior el verde. Eh, Punto, el rojo representa tal, tal, tal. La bandera porta el escudo de armas que tiene tantos cañones, tantas lanzas, el sombrero, digo, el gorro frigio, el cóndor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero claro, entonces, como pueden ver acá, podríamos utilizar un montón de elementos, de adjetivos, sustantivos, conectores para el desarrollo de las otras tres, de los otros tres párrafos, ¿sí? Que es más o menos como el proceso de la textualización. Ahora, claro, en algunos casos, y esto va a depender mucho también del tiempo que uno tiene para la escritura, pues uno puede elaborar borradores usando diferentes conectores, signos de puntuación, etcétera, etcétera, pero en muchos casos uno carece de ese tiempo por, nuevamente, pues la carga laboral, familiar, en nuestras ocupaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero más allá de eso, pues todo documento sigue una superestructura, es decir, como un conjunto de elementos que tiene que tener cualquier artículo. Por ejemplo, en un artículo académico, pues está el título, está el nombre de los autores, está el resumen o abstract. Generalmente las revistas, algunas te piden el abstract en español y en inglés. Está la introducción del artículo, está una discusión teórica, esto varía dependiendo mucho del artículo. Eh, Está la exposición del tema y lógicamente pues las conclusiones. Todos los artículos académicos tienen ese orden, esa estructura. A ver, les voy a mostrar como un par de ejemplos. Denme un minuto, ¿sí? Vamos a buscar artículo académico. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, algún comentario mientras busco? Hola. Disculpe, ¿se van a mantener las estructuras, o sea, el protocolo, el formato? Sí, porque nuevamente eso es institucional y no varía. O sea, en el caso de sus documentos finales, esa estructura se mantiene, ¿sí? Porque claro, cada documento sigue de alguna manera como algún tipo de estructura básica. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar la de los artículos académicos que tiene como la misma estructura en en la mayoría de casos. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver.
A ver, entonces, les muestro esto ya. Entonces, por ejemplo, este es un artículo que escribí con unos colegas hace unos años atrás, que era como el avance de una investigación que estábamos haciendo. Entonces, como pueden ver, tiene el título, los autores, el resumen, el abstract, la introducción, de alguna manera una discusión teórica. La exposición, la información y, lógicamente, las consideraciones finales o las conclusiones, ¿sí? En este otro, que es como un artículo que escribí hace un par de años atrás, uy, no, ya 4 años van a ser, uy, sobre las élites locales, ¿sí? Que nuevamente tiene el título, tiene el resumen. Ah, caray, no es el artículo completo. Uy, ¿dónde está el artículo completo? Aquí está, creo. Ah, ya. Entonces, nuevamente está el resumen, el abstract en inglés, la introducción, la discusión conceptual, la exposición del tema, del caso, datos, exposición de datos, y lógicamente la conclusión, que es más o menos como la estructura básica de todos los artículos académicos, ¿sí? Algunas revistas tienen como algún tipo de particularidades y te piden como acápites específicos, ¿sí? Por ejemplo, la exposición de la metodología o el objetivo, cosas así. Eso varía un poco de revista a revista, pero la mayoría sigue esa estructura básica. Y en su caso, pues el documento final que ustedes están desarrollando, el PAF o el PAT, sigue una estructura que responde al formato institucional, ¿sí? Entonces, que eso no cambia, no varía, eso es general para todos, ¿sí? Ahora, lógicamente, dentro de la textualización, y como ya les mencioné, pues implica el proceso de la revisión, ¿sí? O sea, es decir, hay que detectar repeticiones, o sea, es decir, si es que la idea o las ideas se van repitiendo en diferentes párrafos, que a veces ocurre, uno tiende a dar vueltas sobre una misma idea o la repite de manera constante. El uso de muletillas. Las muletillas generalmente en la redacción se debe a que uno no utiliza un número más amplio de conectores, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que tratar justamente de buscar los conectores y cuáles son los más adecuados para el documento. Y también la revisión pues nos permite identificar las inconsistencias que puede tener el documento, los errores en cuanto a la exposición de los datos, porque claro, la textualización, pues, implica que retomemos la escritura del documento en diferentes tiempos y, claro, podemos, digamos, no necesariamente hay como una secuencialidad o una lógica entre lo que escribimos esta semana y la anterior, por lo tanto, uno debe revisar, ver nuevamente la coherencia, ver si es que hay una consistencia entre lo escrito, entre los datos, etcétera, etcétera, ¿sí? Más aún si es que uno obtiene o utiliza diferentes fuentes de información, ¿sí? Que pueden ser entrevistas, encuestas, revisión documental, análisis documental, historias de vida o lo que sea, ¿sí? Entonces, claro, uno tiene que hacer esa revisión de los datos, ver la consistencia,
y lógicamente pues la textualización de todos esos datos, o sea, de la descripción y de lo que hemos encontrado, de algún tipo de hallazgo o de algún tipo de sustentación, ¿sí? Entonces, claro, este proceso, como ya pudimos ver, no es lineal, eh, es cíclico, implica como revisión, repaso, reescritura, borrar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica? Pues una corrección eficaz. ¿Sí? Primero, pues una adecuación, o sea, un registro y el tipo de texto, es decir, qué tipo de texto uno está escribiendo. Y nuevamente, pues, si bien hay un formato, dentro de la institución, pues, ¿qué es lo que ustedes van a terminar de exponer en el documento? O sea, van a describir un proceso, están comprobando una metodología o están testeando la introducción de algún tipo de metodología, de algún tipo de tecnología en el proceso de la educación. Quieren de alguna manera comprobar una mejoría o no dentro de un proceso educativo, sí o no. Entonces, todo ello pues implica que uno tiene que textualizar de una determinada manera, porque no es lo mismo describir, digamos, la aplicación de la IA en la educación que aplicar la IA como instrumento dentro del proceso educativo para testear una posible mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Porque ahí, pues, si lo introduces y quieres testear, pues tienes que justamente utilizar una metodología cuasi experimental, ver grupos de control, en qué momentos vas a aplicar, controlar determinadas variables, etcétera, etcétera. Entonces, que es un proceso totalmente distinto en la construcción del texto, ¿sí? Porque claro, ahí tienes que de alguna manera desarrollar la metodología, tienes que exponer la metodología, tienes que exponer los resultados y tienes que explicar de alguna manera todo el proceso. Ahora, todo documento nuevamente tiene que tener una cohesión y una coherencia. Eso implica que nuevamente utilicemos enlaces y utilicemos conectores y que todo tenga un determinado orden lógico, una secuencialidad. Porque claro, tanto el orden lógico y la secuencialidad pues da una claridad a aquello que nosotros queremos expresar. Y todo ello pues tiene que seguir todas las normas gramaticales, la sintaxis y toda la concordancia. Y nuevamente, si ustedes vuelven a repasar el ejercicio que hicimos hace unos minutos, pues se van a dar cuenta de que hay ciertas inconsistencias en eso que han escrito, ¿sí? Que nuevamente es cómo textualizar una idea. Si ustedes repasan y revisan el, 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 el ejercicio, se van a dar cuenta de esos posibles errores que han cometido. Ya sea de concordancia, ya sea de sintaxis o de orden, ¿sí? Porque además, nuevamente, la construcción de las oraciones y de los párrafos implica seguir unas reglas gramaticales.
Uno no puede empezar por un verbo. No puede empezar por el predicado o el sujeto. ¿Sí? Tiene un orden. Uno generalmente empieza por algún tipo de artículo o quizás por un adverbio. O incluso el uso de los adverbios como inicio de un párrafo, de una idea, pues no es del todo correcto. ¿Sí? Entonces, nuevamente, pues traten de revisar a eso que han escrito y trátenlo de mejorar. Y reflexionen nuevamente sobre este proceso de la escritura y de la complejidad que implica, pues, la textualización de ideas. Y como les mencioné, no sé qué tanto tiempo puedan tener, pero intenten describir cosas simples. La silla, la mesa, la almohada, la mochila. Y traten de hacer el ejercicio ese de escribir en una oración, en un párrafo y en unos párrafos. Y claro, ahí nuevamente se darán cuenta de ciertas dificultades y de esto que acabamos de hablar, ¿sí? Del encontrarle o darle un orden lógico, de seguir una sintaxis y una concordancia, de que haya un orden lógico y todo esto, ¿sí? Ahora, para, para, para la semana, esta tienen que hacer una práctica, ¿sí? Esta ya se encuentra en la plataforma, se encuentra en el Moodle, eh, y es sencillo, simplemente tienen que elaborar un texto comentando su propuesta de trabajo final, ¿sí? PAF o PAT, ¿sí? Describir la superestructura, es decir, de alguna manera el índice que va a tener su documento, presentar el índice de la macroestructura, y en un párrafo redactar la idea de su documento, ¿sí? Teniendo en cuenta pues la microestructura. Esta práctica ya se encuentra en la plataforma y la deben entregar hasta máximo el jueves. Por otro lado, también hay un foro en el cual deben participar. Ese foro ya se encuentra abierto y se cierra ay, máximo el jueves, ¿sí? Y entonces el foro simplemente es que respondan al par de preguntas que están ahí, que tiene que ver con cuáles son las dificultades que ustedes tienen para la redacción académica. Entonces ahí van participando, van discutiendo o van exponiendo, sí, yo tengo esta dificultad o esta otra dificultad, etcétera. Entonces, estas dos prácticas ya están en plataforma, ya están en el Moodle. Hay un par de textos que les puedan servir como de guía para esta idea de la redacción y también un video corto sobre tips para mejorar la exposición de ideas y la redacción. ¿Sí? Entonces, pues tienen hasta el día jueves. Ahora, el día martes tenemos una sesión de retroalimentación. Esta se supone que es voluntaria y opcional para ustedes, pero de todos modos se abre, ¿sí? Esta va a realizarse el día martes. Solo de manera excepcional va a ser este martes la primera sesión de retroalimentación, porque el resto de días va a ser lunes. Eso porque este lunes a mí se me cruza la agenda y no pude. Eh, pero en las semanas siguientes la sesión de retroalimentación va a ser los días lunes. Solo en esta que viene va a ser martes.
¿sí? Por favor, tengan en cuenta eso. De todos modos, el enlace ya se encuentra disponible en el Moodle, ¿sí? Y la grabación de la clase la voy a subir ahora por la tarde o máximo mañana por la mañana para que puedan ver o repasar o aquellas personas que no han asistido, pues puedan ver la clase, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta o inquietud? ¿Tienen alguna pregunta o inquietud? ¿No? Bueno. Entonces, mientras les surge la pregunta o la duda, voy a llamar lista, ¿sí? Karen Andia, Fernando Cáceres, Marta Chambi, Marta Chambi, no, es el problema. Aide Choque, Sandra Clares, Elizabeth Mónica Fernández, Presente, Licen. ya. Miguel Oscar Flores, no. Gabriela Fátima Guarita, Mary Guaicho, Ronald Benito, Ledesma, Guadalupe Loaiza, Isabel Mamani, por ahí creo había una Isa, no, ya se fue. Isabel Mamani, no. Limber Mamani, creo que Limber Mamani estaba por ahí. Julio César Martínez, Hilda Mamani, Angélica Maita, Shirley Daniela Mesa, Frank Rodrigo Morales, Rolly Paco, Rolly Paco estaba por ahí. Clemente Quispe, no, también está por ahí. Zulma Requena, ya. Ya. Susana Rioja. Susana está ahí en sala, pero... ya. Jacqueline Rocha. Benedicto Sonco. Y Hortensia Magdalena Tapia. Licenciado, disculpe, no pude ¿Sí? contestar, está mal mi micrófono. Aide Reina Choque, presente, por favor. Ya, hay de hecho que ya, perfecto. Gracias. Bueno, Licenciado, disculpe. No estoy en el dime. grupo, es Vilma Vicente Carguani. Me han agregado al grupo, pero no estoy en su lista. A ver, nuevamente me repites tu nombre. Es Vilma Vicente Carguani. No, no estás en la lista. Voy a preguntarle a los miembros de de la universidad para que te incluyan. ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Sí, justamente por eso me informé de que van a tener sesión virtual. Ajá, Entonces estoy por eso aquí en la sesión. ya, ya, ya.
pero sí, efectivamente no estás en la lista. Ya, voy a preguntarle a Simón o Angélica. ¿Alguien más que haya llamado y que no me ha dicho presente? Bueno, entonces, Listen, tal guardamos vez, esto. no sé si puedo mencionar a Vilma que sí lo vamos a revisar entonces el tema de si ha habido tal vez algún error o para que se incorpore a este grupo si es que no estuviera, que no se preocupe, ya la tengo apuntada también. Y también, o sea, recomendarles, por ejemplo, a la licenciada Susana Rioja y Reina Dylan, que se han incorporado en los últimos minutos de la clase, entonces estoy tomando igual yo, estamos queriendo hacer un acompañamiento también a Ya, los ah, docentes y vamos a tomar en cuenta esto ya. también, así que por favor participen, ¿no ve? De las sesiones y no ingresen en la última parte como en esta ocasión. Solo eso recomendar y que vamos a estar acompañando también el proceso de cerca para apoyar también a los Sí, docentes, ¿no ve? En porque esta parte. este XD que acaba de entrar, ¿quién es? XD, XD que acaba de entrar, ¿quién es? Bueno, de todos modos, para quienes vayan a ver el video y no hayan asistido, pues yo voy a llamar lista al final de la sesión, ¿sí? Pero lógicamente, pues voy a siempre tomar fotos de la pantalla para tener en cuenta quiénes están a lo largo de la sesión, porque a veces entran al inicio, están 5 minutos y se retiran y vuelven al final. Entonces, pues esa forma de control voy a ejercer para saber exactamente quiénes realmente han asistido a lo largo de la sesión. Dicho esto, pues nos vemos el día martes a las 7 de la noche. 7 de la noche creo que está programada la reunión. Ahorita no, no estoy muy seguro. Ahorita les digo y les confirmo porque se me cruzaba con otra reunión. A ver, a ver. Ya, yo por chat les aviso exactamente, pero es el martes. No recuerdo si es las 8 de la noche, porque a las 7 tengo una sesión en otro posgrado. Entonces, yo les confirmo por WhatsApp. Entonces, dicho esto, pues les deseo muy buen día. eh, Feliz Día de la Mujer, el día de la mañana, que tengan un buen día, que lo pasen muy bien y entonces nos vemos el día martes. Muchas gracias, licenciado. Gracias y hasta luego.